Bien, chicos, bienvenidos a esta masterclass. Vamos a comenzar. En esta ocasión tenemos a Cristela Moreno. Ella es bióloga molecular, ha estudiado comparaciones de NM, PCR y RFLP en la detección de múltiples tipos de virus de papiloma humano y la acción del gen P53 en la mutagénesis. Se ha formado también en lo que es análisis y tratamiento de secuencias. Es actualmente, como ya escucharon, estudiante de doctorado en el programa de biomedicina. Ella actualmente se encuentra en España y su tesis doctoral se basa en los procesos inflamatorios en la respuesta de LXR alfa en macrófagos murinos y su estudio epigenético. Es miembro de los divulgadores del IGBM y también tiene interés más que nada en el área de biología sintética y de inteligencia artificial. Bueno, bienvenida, Cristela. Muchas gracias, doctor Michel. Bueno, y gracias a todos por estar presentes. Y bueno, sin más dilación, pues al turrón, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a hablar acerca de elaborar un póster científico. Sé que muchas veces cuando queremos ir o estamos ilusionados en participar en congresos científicos, sobre todo que es en donde nosotros podemos ver esos pósters, ¿no? Y no vemos uno ni 10, vemos muchos. Entonces es muy difícil pensar qué coloco en el póster, cómo hago que mi póster llame la atención, cómo hago que mi póster sea llamativo, que atraiga a la audiencia, porque el póster es un sintetizador, digámoslo así, de la investigación que hemos hecho o de los datos que hemos obtenido. Y eso va pues a un congreso y a su vez puede ir a un comité organizador de ese congreso, que la idea es de divulgación científica, que los demás colegas científicos se enteren de lo que estamos haciendo y nosotros a su vez enterarnos de lo que están haciendo otros, que forma parte del feedback, de la comunicación científica, de estar conectados entre nosotros mismos. Pero elaborar un póster puede ser muy retador, porque muchas veces nos hallamos sobreexpuestos al gran bagaje de información, no sabemos qué poner, pero tranquilos, que mayormente el comité organizador manda la convocatoria, manda cómo ellos quieren que digamos, se diseñe el póster y ya corre por nuestra cuenta pues nuestro batacazo artístico y ya ahí pues nos expresamos. Pero es muy importante elaborar ese póster científico sin antes pensar en que nosotros tenemos que hablar primero de ciencia y del método científico, porque en un póster nosotros colocamos o plasmamos nuestra investigación, pero nuestra investigación, ¿qué aplicamos? El método científico. Es que sin el método científico la ciencia no sería ciencia, porque está basada en pasos, procedimientos, protocolos. Y aquí en esta definición de ciencia de la RAE, la definen como el conjunto de conocimientos. Nosotros generamos conocimiento, nosotros ahondamos en esos conocimientos. Entonces son conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento, sistemáticamente estructurado y los que seducen principios y leyes generales con capacidad predictiva, esto es muy importante, capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Entonces, aquí destaca en esta definición, por eso es que me gusta esta definición, porque sintetiza y engloba lo básico que hay que hacer en la ciencia. La ciencia genera conocimiento y primero parte de la observación. Nosotros observamos un fenómeno y luego razonamos por qué ocurre ese fenómeno, por qué se da ese fenómeno, bajo qué condiciones se da ese fenómeno, cómo debemos llamar a ese fenómeno, qué explicación tiene. Entonces ahí empezamos a razonar el cómo, dónde y por qué, cuándo, entre otras preguntas. Y nosotros empezamos a estructurar un esquema o un mapa de pensamiento, de ideas, que van de una estructura que va desde un qué a un por qué y a las causas de dicho fenómeno. De allí se deducen principios, leyes, predecimos el por qué ocurre ese fenómeno y tratamos de definir, tratamos de estructurar, tratamos de explicar y comprobar experimentalmente ese fenómeno. De ser así, intentamos replicar
el fenómeno de manera experimental, controlando nosotros algunas variables y colectando datos para de esa manera nosotros sustentar dicha observación y así crear esa malla llamada conocimiento. Nosotros también empezamos una labor que es importante también, que es investigar historia. Este fenómeno se ha llevado a cabo antes, ha ocurrido antes. ¿Quién lo ha reportado? Entonces ahí empezamos a hacer una revisión exhaustiva, una revisión bibliográfica de reviews, noticias científicas, de artículos, de análisis estadísticos, de todo lo que sea necesario para nosotros poder establecer ese conocimiento y explicar el porqué de dicho fenómeno. Entonces, de esta manera, estos personajes bastante conocidos, como lo fue Leonardo da Vinci, Copérnico, Kepler y Galileo Galilei, son personas que fueron los precursores del método científico. ¿Por qué? Porque ellos aplicaban reglas metódicas. Ellos empezaban a observar, anotaban, pensaban, meditaban, hacían experimentos, ellos replicaban experimentos, aplicaban sus conocimientos, incluso ellos no se enfocaban en solo sus ramas. Por ejemplo, Da Vinci era una persona que era polifacética, era arquitecto, inventor, científico, astrónomo. Entonces combinaba varias ramas para poder explicar dicho fenómeno. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La ciencia de por sí no se sustenta sola. Por ejemplo, la biología no se sustenta sola. Nosotros necesitamos de muchísimas ramas para poder explicar el comportamiento, por ejemplo, de una molécula, el comportamiento de una enzima con respecto a un sustrato, para explicar, por ejemplo, el circuito de un gen, el explicar cómo se comporta un fago. Son muchas cosas que nosotros podemos investigar, explorar y aplicar la ayuda, por ejemplo, de la genética, de la bioinformática, de la física, en simología, para explicar y entender el por qué ocurre dicho fenómeno. Es muy importante tener en cuenta que hay que separar el conocimiento científico de la autoridad, tradición y la fe. Y esos señores lo hicieron, porque a pesar de que ellos eran creyentes, porque algunos de estos señores eran señores religiosos, como por ejemplo Galileo Galilei, que por el solo hecho de divulgar la verdad, por aplicar esas reglas metódicas y sistemáticas para alcanzar la verdad y explicar lo que ocurría, los fenómenos que ellos observaban, pues bueno, muchas de estas personas pues, fueron apresadas, privadas de su libertad por la iglesia, porque sencillamente no sus observaciones o sus conclusiones o su verdad no estaba acorde con lo que la religión o la autoridad en aquella época estipulaba o mandaba a que se creyera. Entonces, esto resultó ser un problema, por ejemplo, para Galileo, como ustedes habrán leído en el tema de historia. Entonces, por eso es que es muy importante para que el método científico funcione y la ciencia pueda sustentarse y corregirse a sí misma, es separar el conocimiento científico de la autoridad, tradición y la fe. El conocimiento científico, la ciencia, no tiene nada que ver con tradiciones, con lo que el científico piense o crea. Una cosa son las convicciones que el científico, que es el observador, tenga. Eh, una cosa es eso y otra cosa es distinta a los factos, a lo que el científico tenga en sus manos, tenga sus datos. Una cosa, los datos dicen la verdad, los datos dicen una cosa, pero lo que el científico pueda sentir o creer puede ser otra. Pero por eso que la ciencia es metódica, es razonable, es autocorregible, se corrige a sí misma, que esa es la gran diferencia entre lo que es un dogma. Entonces, por eso es que independientemente de lo que el científico, porque el científico, el observador, es una persona que siente, que padece, que tiene sentimientos, que tiene, digamos, ciertas inclinaciones en pensamientos, en valores, en lo que sea, sabe muy bien de que tiene que separar su ser individual y ser una persona ecuánime, totalmente imparcial y anteponer sus deseos a lo que es al valor de la verdad en la ciencia.
Dicho de otra manera, tenemos un experimento y nosotros queremos, no hay nadie más interesado que nosotros, que los experimentos que estamos realizando, las predicciones que nosotros hacemos se den. Nosotros esperamos, siempre esperamos y tenemos la expectativa en algo, pero no siempre es así. A veces los experimentos que nos planteamos tienen errores de medición, a veces un modelo estadístico no se ajusta al tamaño de muestra o a las variables que tenemos o a los datos que tenemos, porque estos datos a lo mejor no son o son muy heterogéneos o estas variables no se relacionan entre sí. Hay una poca heterogeneidad en cuanto a las variables tomadas y a la muestra que tenemos. Entonces, por mucho que queramos que el coeficiente, por ejemplo, de Poisson, por decirle algo, nos dé un determinado número, si tenemos un tamaño muestral, si el diseño de nuestro experimento no es el adecuado, pues tenemos que cambiar o de método estadístico, tenemos que aplicar otro estadístico o sencillamente tenemos que replantear nuestra hipótesis para así de esta manera buscar la verdad. Nosotros no podemos maquillar un informe de laboratorio o no podemos, por el afán de publicar un artículo científico, decir, bueno, yo pienso que este resultado puede ir así. No, para ello están los valores que hemos obtenido, las observaciones que hemos obtenido, si esos resultados, porque es muy importante esto, y esto lo vamos a ver más adelante, que los resultados sean reproducibles, que si nosotros aquí en España hacemos un experimento, alguien de Perú lo reproduce y tiene que dar algunos valores similares, porque si alguien en Perú, en Bolivia, en Panamá, Colombia, México, dice, oye, pero yo repliqué este experimento y da otra cosa totalmente abismal. Entonces ya ahí empieza a generar dudas, empieza a generar, pero el por qué. Entonces ya empiezan las cuestiones, empieza, pero ¿qué usaste? ¿Qué concentración usaste? ¿Qué tipo de reactivo usaste? ¿Qué concentración de enzima usaste? Entonces es muy importante tener esta clase de consideraciones. Esto se usa la imparcialidad y digamos, el tener valores éticos en cuanto a que tenemos que comportarnos a la robustez del método científico. Y una de esas maneras de ganar la robustez es, pues, decir la verdad y nada más que la verdad. Así que aquí, por ejemplo, tenemos el método científico, pero hay unos subtipos de métodos que complementan el método científico, que en algunas partes o en algunas ciencias se aplica. Por ejemplo, el método empírico-analítico es muy usado en nuestras áreas, biología, física, química. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en hacer experimentos, variamos algunas variables, hacemos mediciones. Nosotros podemos aplicar distintas condiciones para así ver cómo estos valores varían entre sí. Entonces, ahí estamos haciendo experimentos y estamos analizando luego esos resultados. Se basa en ensayos y errores. El método empírico analítico se sustenta la mayor parte de la ciencia experimental. Está también el método lógico, que se basa en la lógica y el razonamiento. Si A y B pertenecen a C, entonces cualquier elemento que pertenezca a A y cualquier elemento que pertenezca a B tiene que estar contenido en C. Entonces sigue un pensamiento lineal, lógico, razonable, que siga un lineamiento, que siga un razonamiento del sí, solo sí, mayor que, menor que se cumplan condiciones. Hay condicionantes. Si se cumple esta condición, se cumple esta otra. Entonces, el método lógico sobre todo se da para ciencias como las matemáticas, utilizan mucho este método. También las ciencias experimentales, la biología, la química, la física, utilizan también el método lógico, porque hay algunas teorías, algunos planteamientos que tenemos que aplicar la lógica para poder de allí partir de una base y poder empezar a generar conocimiento. El método sistémico es usado sobre todo en áreas como la arquitectura, la ingeniería, donde asocian el cómo está hecho un objeto, cuál es su función en cuanto a cómo funciona y de qué está hecho, de qué material está hecho,
se busca, por ejemplo, si se quiere hacer un producto, un objeto que sea aerodinámico, que sea rápido, pues se buscarán nanomateriales que sean livianos pero a la vez fuertes. Entonces, esto es una asociación del objeto con el material del que está hecho. También tenemos el método histórico, que es el que utilizan los historiadores y los geógrafos. El método histórico es el que colecciona datos desde que surgió la civilización. La arqueología también utiliza este método científico histórico. Es muy importante porque ellos conectan el uso que se le daba a los objetos, al tema de la arquitectura, de cómo estaba hecha la civilización a través de la historia, porque la historia cuenta cómo vivían esas especies o esa civilización. Por ejemplo, la paleontología utiliza el método histórico porque al hallar los fósiles nos hacemos una idea de cómo eran las especies en aquella época, cómo vivían, cómo convivían con otras especies. Entonces nos da una idea de cómo era la vida anteriormente. El método fenomenológico es un método que es usado, pero es un método que no se corrige a sí mismo. ¿Por qué? Porque es un método acumulativo. Es parecido al histórico, pero acumula el conocimiento, sea este erróneo o no. Entonces, simplemente es un registro que se va acumulando. Es como tener una biblioteca. Este método lo que hace es de biblioteca, el acumular conocimiento de lo que había y de lo que hubo, sea veraz o no lo sea. El método dialéctico es sencillamente la conexión entre culturas, conexión entre una civilización, una especie a otra. Y el método hermenéutico es la conexión silogística, es la conexión con el tema de la sintaxis y la filología de la relación de las palabras con el lenguaje y la conectividad que hay con el conocimiento y el desarrollo de una civilización al cómo ha evolucionado el lenguaje. Entonces es un método bastante llamativo también porque es importante conocer también la conectividad entre palabras, lo que es filología y filosofía de la palabra. Entonces es muy importante también este método, es muy usado en filología, en idiomas, en lo que estudian, por ejemplo, idiomas, en lo que estudian lenguas antiguas, lo que estudian filosofía. Entonces también es muy importante. De hecho, lo que es el metodológico, el método empírico analítico, el método hermenéutico, se complementan muy bien entre sí cuando, por ejemplo, estamos haciendo un estudio bastante extenso, un estudio que sea de metaanálisis o que abarque muchas áreas. Entonces, lo que tenemos que resaltar del método científico es la idea de que se generan conocimientos. Existe una observación. De esa observación se hace una serie de planteamientos que se razonan. Hay una estructura sistemática, es decir, se parte de una observación, se reúnen los datos, se encuentra relación o la no relación de dicho fenómeno, se deduce que en los métodos científicos anteriores, en el método empírico, analítico y neológico, existe la lógica deductiva, la lógica inductiva, que es utilizada mucho en ciencias como la psicología, por ejemplo. Se hallan, por ejemplo, la relación que hay entre la capacidad predictiva de un fenómeno, de cómo ese fenómeno puede explicar otro fenómeno similar, o hacer una extrapolación de ciertos datos. Nosotros también, por ejemplo, cuando trabajamos con estadística y queremos explicar el comportamiento de una población de aves, nosotros analizamos una porción o una pequeña muestra de la población de dicha especie de ave. A partir de ese comportamiento observado, sus patrones de migración, patrones de alimentación y otras variables, nosotros podemos extrapolar de que así como se comporta esa pequeña muestra de 1000 aves, por ejemplo, observamos 1000 aves, nosotros extrapolamos el comportamiento de esas 1000 aves a toda la población de las aves de la totalidad de esas especies. Entonces, es una extrapolación de lo específico a lo general. También se puede hacer una extrapolación a la inversa, la inductiva, que es de lo general a la específica.
Entonces es muy importante también ese feedback de ir desde lo general a lo específico, de lo específico a lo general. Hay excepciones, como la biología lo sabe, hay muchas excepciones, pero por algo nosotros empezamos para de esa manera intentar comprender los fenómenos que queremos entender. Y evidentemente hay que comprobarlo experimentalmente. Si yo hago un experimento, yo planteo un protocolo, una persona que lo quiera hacer mi mismo experimento en China, en Japón, en Australia, en Perú, en Bolivia, México, Panamá, lo puede hacer igual. Es el principio básico, que la ciencia es la reproducibilidad. Se tienen que reproducir los experimentos, se tienen que poder hacer. Es un proceso sistemático y ordenado, ordenado en el sentido de que sigue un orden, se observa, se toman datos y se procesan esos datos. Se investiga fenómenos, se adquiere nuevo conocimiento y se corrige. Hay, por ejemplo, un ejemplo rápido que se me ocurre en estos momentos, es por ejemplo que anteriormente se creía que los genes están formados por intrones y exones y que los intrones no servían para nada. Hace 10, 15 años se creía eso, que función desconocida, probablemente estén allí, no sirven para nada. Pero recientemente se descubrió que no es así, que los genes que conforman las regiones de los intrones sí sirven para algo porque son genes reguladores. Entonces vemos con este ejemplo de que la ciencia a sí misma se corrige. Lo que hace 10 años, bueno, mira, no puedo explicar el comportamiento de este gen, pero en unos años o en un X determinado tiempo, se halla el por qué ese gen se comporta de esa manera. Entonces, la ciencia se corrige a sí misma. Hoy no tenemos el dato, no nos preocupemos, mañana lo podemos tener, dentro de 5 o 10 años se va a poder explicar dicho fenómeno. El método se basa en observación, formulación de hipótesis, que eso es lo que primero uno le enseña cuando uno va a hacer su tesis de fin de grado, tesis de fin de maestría o tesis de fin de doctorado. Se plantea una hipótesis. Siempre hay una hipótesis y para comprobar esa hipótesis, pues nosotros hacemos una experimentación. De esa experimentación surgen los resultados, de esos resultados nosotros los procesamos mediante análisis estadístico, mediante análisis bioinformático, si estamos estudiando genes o múltiples genes, y de allí nosotros analizamos esos resultados y con esos resultados nosotros podemos refutar o aceptar la hipótesis, o al menos aprobarla con un cierto grado de nivel de confianza. Y el ciclo se repite indefinidamente. Observaciones, recolección de datos, indefinidamente es un ciclo que nunca termina, porque así se basa el conocimiento científico. Siempre se está renovando, siempre se está retroalimentando. Y por ello es que se realizan los experimentos, siempre se obtienen datos, siempre ahora como el mundo está tan globalizado, podemos trabajar hasta 5 laboratorios de manera síncrona de distintas partes del mundo, de científicos de distintos idiomas, de distintos países, de distintos antecedentes, y podemos trabajar en lo mismo, en el mismo gen, y nosotros podemos hacer colaboraciones. Y de esas colaboraciones pues salen trabajos interesantes que se analizan para pues poder determinar, por ejemplo, la función de un gen, por ejemplo, el funcionamiento del tratamiento de una enfermedad basándose, por ejemplo, en la técnica CRISPR, por ejemplo. Entonces, la colaboración también es muy importante, el trabajo en equipo es muy importante, cosa que a muchas personas pues nos cuesta, pero es importante trabajar en equipo porque la ciencia pues no se hace sola, ¿no? Necesitamos también la colaboración de todos los colegas que se puedan. Y aquí es la parte donde pues se llega a una conclusión y se comunican esos resultados a una comunidad científica, a un jurado, cuando estamos defendiendo nuestra tesis, o en un congreso, en un póster científico, donde tenemos que explicarle a determinado número de personas que se acercan a nuestra mesa expositora con nuestro postre científico ahí. Entonces, le estamos explicando a un grupito de personas que se nos acerca, empiezan a hacernos preguntas. Mayormente las exposiciones con pósteres científicos no duran más de 5 o 10 minutos. Entre 7 es lo máximo, 7 minutos. Pero
el reto de un póster científico es cómo captar la atención. Porque lo primero que el público ve no es el científico, es el póster. Si el póster le llama la atención, van allí y se interesan y preguntan y hacen preguntas y se interesan y hablan y se interesan por el experimento que hiciste, por tu investigación. Entonces, de eso se trata lo que es la divulgación de esos resultados que tú has obtenido. Para ello hay que resaltar qué no es la ciencia, qué no es. La ciencia no es un método que establece leyes inalterables y que casi nunca se cumplen. La ciencia no es eso. La ciencia no tiene leyes inalterables. La ciencia se basa en observaciones, que los fenómenos pueden cambiar o se pueden comportar de una determinada forma u otra dependiendo de las condiciones a las que es sometido dicho fenómeno para que ocurra. Como en la biología, nuestra frase favorita de los biólogos, depende de la especie. No podemos decir que todas las especies se comportan de distinta manera porque hay excepciones y la biología está llena de ellas, de excepciones. Así que no podemos decir que hay leyes inalterables porque pues no hay excepciones, pero no podemos decir que la ciencia es eso. La ciencia tampoco es un método que establece leyes basadas en la fe. Aquí no quiero caer en controversia, no quiero caer en temas porque, bueno, eh, somos personas que somos libres, que estamos en pleno derecho, en plena facultad de creer lo que queramos creer, en tener nuestras propias convicciones, pero eso es una cosa, nuestras creencias personales son una cosa y la ciencia es otra. Nosotros no podemos arrastrar nuestro yo personal a nuestro yo científico, porque puede haber conflicto. Entonces, nosotros, para hacer ciencia, nosotros no podemos basarnos en la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en eventos, en datos que se puedan demostrar, en las demostraciones. Así que hay que tener en cuenta esto. La ciencia no es un método que utiliza magia o fórmulas mágicas que se cumplen cuando se invocan o se basa en brujería, en ritos, en recetas, en pociones mágicas. No. La ciencia se basa sencillamente en soluciones salinas, alcalinas, buffer, corrida electroforética, en geles de agarosa, geles de poliacrilamida y toda una artillería de laboratorio para poder llevar a cabo un experimento. Entonces, nosotros no creemos en algún santo, quizás, bueno, los que son de, los que somos genetistas, tenemos en alta estima a Gregorio Mendel, pero ya esa es otra historia. Pero la ciencia no es una creencia ciega, no emite leyes que se cumplen sí o sí y no se basa ni en la fe, ni en creencias populares, ni en fórmulas mágicas. Pero, ¿qué es la ciencia? Lo que la ciencia es un método que no es dogmático, son leyes deducidas y no en principios revelados. O sea, a nosotros los biólogos no nos llega Gregorio Mendel y nos inspira en su... Dice, te va a salir la prueba, te va a salir el experimento de la dominancia incompleta en el examen. No, no pasa eso, no nos llega esa inspiración. No nos llega tampoco Barbara Clifton a inspirarnos para ver si nos ganamos un premio Nobel, tampoco, no. Siempre la ciencia es un método que se basa en deducciones, en interpretaciones, en experimentaciones. Las leyes son rechazadas si los hechos contradicen lo que se afirma. Para ello, aquí entra la hipótesis. Yo planteo una hipótesis. Si la hipótesis que yo planteo, mis resultados me la refutan, no la puedo aceptar porque es que yo quería que mi hipótesis fuera aceptada. No, tengo que rechazarla porque eso se basa en la ciencia. Tengo que explicar esos resultados. Yo analicé este resultado, obtuve estas variables, obtuve este resultado con este coeficiente, esto me indica que yo no puedo aceptar la hipótesis. ¿Por qué no la puedo aceptar? Porque con un intervalo de confianza del 95% y con el coeficiente del estadístico que nosotros vayamos a usar,
me demuestra que no puedo aceptar la hipótesis. Por lo tanto, no hay una relación entre las variables. Por ejemplo, por citar un ejemplo. Entonces, eso es la ciencia. Sencillamente nosotros lo que hacemos es aceptar o refutar la hipótesis. La ciencia y el método científico, la ciencia se construye en lo que observo, lo que puedo medir, pero no hay certeza absoluta. No puedo asegurar, por ejemplo, 100% que no haya algún error, por ejemplo, en una PCR. No lo puedo asegurar porque siempre la polimerasa hace de la suya, siempre hay errores de replicación porque sencillamente la temperatura que usé para el ciclo, a lo mejor no la ajusté bien o yo cometí un error. Múltiples variables, múltiples factores que pueden hacer que yo no pueda tener una certeza absoluta del 100%, ¿no? Un método que sí, los biólogos necesitamos las matemáticas. Es que todas las ciencias necesitan o somos dependientes de las matemáticas, somos matemáticos dependientes. ¿Por qué? Porque las matemáticas nos ayudan a establecer una relación entre las variables. Ahí entra la bioestadística, ahí entran nuestros dolores de cabeza, ahí entran... ¿Qué estadística utilizar? ¿Qué programa utilizar? Todo eso está basado el tema de lo que es el método estadístico, lo que es que vamos a utilizar y la calidad del tamaño muestral que nosotros vamos a tomar para el experimento. Entonces, la ciencia se corrige a sí misma. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta este hecho, los resultados que nosotros obtenemos del método científico cuando lo aplicamos, los divulgamos, los publicamos, bien sea en artículos, en revistas científicas, en la divulgación en medios, bien sea en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, en cualquier plataforma digital, en comunicación científica, en webinars, en nuestras tesis y en congresos donde nosotros presentamos nuestros resultados y en los pósteres científicos. Allí bien sintetizado, nosotros expresamos y divulgamos los resultados que nosotros obtuvimos. Y ahora sí, tenemos que hacer un póster científico. Estamos ansiosos de compartir los resultados que hemos obtenido de nuestra investigación. Pero en un congreso tenemos que hacer un póster y no sabemos por dónde empezar. Pues se nos hace a nosotros mismos la pregunta y la confusión. ¿Qué acciones vamos a tomar? ¿Qué procedimiento implementamos? ¿Cómo hago dicho póster? ¿Qué información voy a colocar en ese póster? ¿Qué es lo relevante? Porque para nosotros todo es relevante. Queremos meter todas nuestras gráficas, todos nuestros esquemas, todo nuestros resultados, las fotos hermosas que nos quedan en los geles, en electroforesis. Queremos colocar nuestros gráficos de barra y todo, pero no todo lo podemos colocar. Entonces, ¿cuál es el criterio que debemos usar para excluir y añadir lo más importante? ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué paleta de colores vamos a utilizar? Los colores son muy importantes en diseñar un póster científico, porque una mala elección de color puede hacer que nuestro póster pierda elegancia, pierda visibilidad, que no llame la atención o que sencillamente los que pasen por ahí ignoren totalmente el póster se hace invisible y nosotros también nos hacemos invisibles con nuestro póster y morimos allí. Y suena la canción triste de Ricky Morty. O sea, entonces es importante elegir muy bien la letra. ¿Qué tipo de letra vamos a utilizar? ¿Qué paleta de colores vamos a utilizar? Es muy importante tener en cuenta esto. Tenemos que plantearnos las siguientes preguntas. ¿A quién va dirigido nuestro póster científico? Vamos a un congreso. Por ejemplo, vamos a un congreso de VPH, por ejemplo, un congreso de cáncer cervicuterino. ¿Quién va a ir a ese congreso? Usualmente a ese congreso van a ir enfermeros, personal, médicos residentes, ginecobstetras, van a ir biólogos moleculares, van a ir incluso personas
que son visitadores médicos, personas que no tienen nada que ver con la ciencia, pero que están interesados en estos temas, van a ir farmacéuticos. Entonces tenemos un público bastante variado. Entonces tenemos que adaptar nuestro póster a todo tipo de público, de tal manera que un farmacéutico entienda la esencia de lo que queremos transmitir, al igual que un ginecólogo, un enfermero o un médico residente o cualquier persona que se acerque a nuestro póster. Lo tiene que entender. Nuestro póster no va a ser el único, va a haber competencia, no es meternos presión, pero tenemos que pensar de que tenemos que marcar la diferencia ante otros pósteres. En algunos congresos dan premios por ello, por el póster más elegante, más bonito, el mejor póster. Bueno, es una motivación, pero lo importante es que nosotros queremos que nuestro póster se vea, que no nos hagamos invisibles con nuestro póster y que las personas se sientan interesadas por nuestra investigación, porque quien quita, a lo mejor haya un patrocinador, alguien que tenga una fundación de becas, se interese por nuestro póster y nos ofrezca una beca. Entonces, ¿vieron lo importante que es hacer un buen póster científico? Pues bueno, es ahí el que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Normalmente, el que va a nuestro stand no se va a fijar en los detalles del póster, no lo va a leer, va a hacer esto, este movimiento, como la seta del zorro. No se va a detener en los detalles, va a ver, lo que le llama primero es el título, el color y el dibujo. Entonces, teniendo eso en mente, tenemos que hacerlo lo suficientemente atractivo como para que el que nos ve captar la atención de nuestro observador y luego de que captemos su atención, ahí sí se interese por leer alguna que otra cosa de los resultados y nos pregunte, mira, ¿y cómo tuviste ese resultado? Y mira, ¿y esta gráfica qué significa? Entonces, allí es donde nosotros capturamos o lanzamos y la persona muerde el anzuelo. Y allí podemos, digamos, divulgar nuestro resultado y que nuestro póster se vea. La gente que va y se acerca a nuestro stand, ellos escanean. Ellos escanean, hacen un escáner y listo. Ah, me interesa, me quedo. No me interesa, va paso de largo, me voy a otro póster. Me voy a pasear por allí y bueno, me quedo con el póster que más me llama la atención. Y además, nuestros pósters suelen estar de pie, con un atril. Algunas veces los pósters ya son, digamos, con pantallas de ciertas pulgadas, ciertas dimensiones, pero no dejan de ser que están de pie y que están a la altura de todo público. Entonces hay que tener en cuenta que el título del póster tiene que estar a la altura de donde está el promedio de la vista de las personas. En promedio de unos 65, unos 70 por allí, más o menos la altura tiene que estar a la altura de los ojos, en promedio. ¿Para qué? Para que el título sea visible, que es lo primero que tiene que llamar la atención. Importante tener en cuenta que el título tiene que ser lo bastante conciso, no mucha verborrea, porque un título demasiado largo y denso pierde la atención, ya la persona ya se asusta, porque ya hoy día no, un título que sea conciso, claro y que emita en qué se basa nuestra investigación. ¿Cuál es el corazón de nuestra investigación? La estructura del póster. Como todo artículo científico, artículo de divulgación, todo tiene una estructura, tiene un orden. Tiene un título, 15 palabras como máximo. Los autores, aquí es importante recalcar de que casi nadie o muy pocas personas hacen un póster solos. El póster es un trabajo en equipo. Intenten, en la medida posible, que el póster refleje la personalidad de todos y de cada uno de los integrantes de quienes hicieron la investigación. Porque se nota cuando una sola persona diseñó todo, se nota cuando una sola persona revisó, se nota cuando una sola persona hizo todo el trabajo del póster, se nota bastante. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su criterio, tiene su estilo, tiene su modo de redactar, tiene su modo de estructurar, tiene sus preferencias de colores. Entonces, aquí es importante que haya una cohesión del criterio de todos los integrantes.
es importante que debajo del título vayan los autores, el email de los autores, que es el contacto de los autores, y la afiliación institucional, a qué laboratorio, institución médica o universidad pertenecen. La introducción y los objetivos. La introducción y los objetivos tienen que estar concisas, claras y no más de 200 palabras. Máximo 250 palabras, pero tiene que ser lo más resumido posible y lo más entendible posible. Los materiales y métodos, igual, menos de 200 palabras. Si ustedes incluyen en materiales y métodos una especie de diagrama, un flujo de diagrama atractivo, mejor, porque digamos es un tipo de esquema, que es el procedimiento que se utilizó, los materiales que se utilizaron, pero tiene que ser menos de 200 palabras. No más porque se recarga demasiado el póster y mucho texto abruma al observador. Los resultados que incluyen tablas, gráficos, figuras, datos, mayormente intenten meter figuras en los resultados o intenten meter tablas, pero tablas no muy densas, sino tablas que sean de 2 o 3 columnas, que la persona que la ve entienda la esencia, entienda los datos de la tabla para que de una vez cuando vea las frecuencias y diga, claro, le sea mucho más fácil ver, esta es la tendencia más notoria. Esta variable es la que más se repite. Entonces, es para que el usuario, la persona que ve el póster, se ubique rápidamente en lo que queremos comunicar. Si son tablas, hay que hacerlo lo más simple posible. Para datos estadísticos más pesados, es mejor procesarlo mediante gráficos o figuras que sean bonitas, armoniosas, legibles, y si es un gráfico de barra, que los colores sean no tan chillones o cantosos, que sean legibles y que se puede identificar fácilmente. El color naranja son este tipo. Entonces, para que el lector del póster no se abrume con tanta información y pueda asociar fácilmente. Las conclusiones, también menos de 200 palabras. La conclusión tiene que ser algo conciso, como dar en el clavo. Nuestro equipo concluyó con un 95% de confianza que los valores en eso, conclusión. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Aceptan o no aceptan la hipótesis que ustedes se plantearon en la introducción, en los objetivos? ¿Se cumplieron los objetivos? ¿Se cumplieron los objetivos en la investigación? Si se cumplieron, no se cumplieron, ¿por qué no se cumplieron? Las sugerencias. O cómo podría sugerir el planteamiento de, digamos, otro posible experimento. Referencias bibliográficas, máximo 5, no van a colocar las 200 fuentes que nosotros consultamos, porque nosotros cuando hacemos una investigación no consultamos ni 1 ni 3, sino más de 50. Entonces, los primeros 5, los 5 más relevantes, las primeras 5 referencias son las que se citan. Los agradecimientos. Es muy importante colocar los agradecimientos. ¿Por qué? Porque los pósters no se hacen solos. Los pósters tienen un coste de diseño, de postproducción, de impresión, de corrección. Y si tu experimento está hecho, tu experimento es financiado. Posiblemente esté financiado por la institución en la cual trabajas, o que tu proyecto de investigación o en la investigación en la que tú hiciste tu resultado, tu póster, esté dentro de un proyecto de investigación que a su vez está subvencionado o está valorado con un proyecto que está financiado por un organismo. Pues es importante citarlo porque las investigaciones se sustentan mediante fundaciones, becas, instituciones que hacen posible que nosotros podamos estar en un laboratorio, que podamos utilizar el laboratorio, que podamos hacer uso de los reactivos. Entonces, la ciencia es cara, la ciencia requiere gasto, la ciencia es sacrificio, y hay que también agradecer al equipo científico y también a quienes financiaron quienes patrocinaron nuestra investigación. El contacto, muy importante colocar el contacto, porque si algún agente financiador, alguna institución está interesada en nuestra investigación porque le va a su línea,
o a sus proyectos de investigación, podemos hallarnos con una sorpresa agradable de que, bueno, nos contacten y pues puedan contactarnos para unirnos a otros proyectos. Entonces es muy importante colocar nuestro contacto. Para la idea general, ya tenemos claro qué es lo que vamos a colocar y qué es lo que no vamos a colocar. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo hago el póster? ¿Cómo lo coloco? ¿Cómo lo diseño? ¿Qué utilizo? ¿Qué herramienta utilizo para hacerlo? Pues existen varias herramientas. La de toda la vida, por ejemplo, PowerPoint. Aquí vemos que hay que tener en cuenta la seta del zorro, que la persona que se acerca al póster científico lo va a leer así. Título, se va directo a la esquina superior derecha, va bajando, ve la figurita que está en el medio, que mayormente donde están los resultados, y va al final. Nada, y entonces tenemos que hacer que capte la atención del espectador. Entonces tenemos que jugar con factores como la paleta de colores. Esta paleta de colores de Adobe, usted lo puede conseguir en la suite de Adobe, en la página oficial de Adobe. En esta paleta de colores podemos ver qué colores van, con qué colores podemos combinar, con qué colores podemos acompañar para hacer un diagrama, un póster o un flyer o lo que sea. Entonces, esto nos puede servir como una guía. Por ejemplo, el rojo y el verde, no, nunca, nunca, porque están en lados opuestos de la paleta y causan, digamos, un cansancio ocular en el espectador. Agota mucho la vista. Entonces tenemos que usar, por ejemplo, si estamos ubicados en el tono azul, pues vámonos hacia un tono violeta o los tonos hacia el turquesa. Entonces tenemos que utilizar la misma gama de colores para no ocasionar un cansancio visual. Y que también cuando vayamos a pensar en los colores, pensemos en qué letras vamos a colocar, el color de las letras, el tamaño de las letras, que se pueda leer algo, se pueda leer al menos el objetivo, que se pueda leer los resultados que nosotros vayamos a plantear en el postre científico. Hay herramientas, por ejemplo, Canva, que es muy utilizado, que se utiliza mucho en nuestra red de divulgación del IGBM. Utilizamos mucho Canva. Esta presentación, por ejemplo, se hizo con Canva. También existe Adobe Illustrator. Esto es ya para gente mucho más experimentada, gente que tiene conocimientos técnicos en cuanto a diseño y edición, pero Adobe Illustrator es potentísimo. Para hacer un póster es potentísimo. Es una herramienta bastante fina. Está CorelDRAW también. CorelDRAW también es una buena herramienta para diseñar póster, diseñar flyers y todo lo demás. También los que diseñan flyers, los que se dedican al diseño gráfico, utilizan Adobe Illustrator. Pero si nosotros queremos empezar por algo básico, Canva y PowerPoint pueden ser nuestros mejores aliados en cuanto a las herramientas de diseño. Para considerar, aparte de las herramientas, lo que anteriormente decíamos, hay que intentar de que el póster refleje que hay un equipo de investigación y que como el trabajo se hace en equipo, hay que buscar un consenso. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Por qué colores nos gustaría proponer? O mira, hay 5 integrantes en el proyecto. Bueno, vamos a hacer 5 propuestas de póster y vamos a someterlas a votación, a consenso, a un consenso democrático. Y la opción más votada, pues esa va a ser. Entonces hay que se note el trabajo en equipo, porque las personas se dan cuenta cuando una sola persona hizo todo el póster. También hay que tomar en cuenta las normativas, la estructura del póster. Hay un baremo, el comité organizador de los congresos tiene un baremo. Ellos establecen las normas de qué letras se va a usar en los pósteres, cuál es el tamaño de letra, el tipo de margen. Entonces, ellos usualmente son los que ponen, digamos, las dimensiones del póster. Entonces, por esa parte nos tranquiliza porque ellos son los que nos dan las bases. Mira, haz el póster científico con estas dimensiones, con este tipo de letra, con esta fuente y este tamaño. A partir de allí, ya nosotros tenemos el esqueleto del póster. Antes del evento del congreso, nosotros tenemos que enviar el póster para que el comité organizador haga un baremo y nos mande las correcciones o nos los apruebe. Entonces es importante que nosotros cuando enviemos el póster
nosotros lo enviemos con tiempo, con antelación. ¿Para qué? Para si el comité organizador o el comité que hace el baremo de los pósteres nos dice, mira, el póster está bien, pero queremos que cambie la fuente o el margen, hay que ajustarlo. Entonces hay que enviarlo con antelación para que nos dé tiempo de cambiar y hacer las modificaciones necesarias, porque de lo contrario no vamos a poder presentar el póster, el comité no nos va a dejar presentar el póster. Y vamos a perder el tiempo, vamos a perder la oportunidad y sobre todo vamos a trabajar con las carreras, con las prisas, y trabajar con prisa de las carreras pues genera tensión, genera mal rollo y aparte que no nos da tiempo de hacer la revisión y nos puede salir cualquier cosa. Entonces, para evitar este tipo de situaciones embarazosas, respetar los tiempos límite para enviar y así hacer las correcciones necesarias antes del tiempo estipulado y estemos más tranquilos y seguros que nuestro póster quedó bien hecho y que nosotros cumplimos con las normas de baremación del Congreso. El tamaño habitual puede rondar los 120 centímetros de alto y 90 de ancho aproximadamente, o al contrario, es decir, 90 de largo y 120 de ancho en caso de los que sean horizontales. Hay que escoger colores sobrios, no vamos a utilizar colores que sean escandalosos o que causen fatiga visual. Y el exceso de color agota y hace que se pierda el interés. Entonces el exceso de color hace que sea muy chillón, que no llame la atención y entonces ya el espectador pierde el interés porque no está pendiente de los colores, está sobreestimulado. La vista está tan sobreestimulada que ya el cerebro se apaga y dice, adiós, no voy a entender y no me interesa el tema del póster. ¿Qué está hablando el póster? Ya totalmente pierde el interés. El texto no hay que exagerarlo, hay que usar mínimo 3 tipos de fuente. No hay que combinar, por ejemplo, una Times Roman con un Arial y después con Roboto, por ejemplo. O sea, más de 4, ¿no? Porque es un carnaval. Por el título, un tipo de fuente. Los autores un poco más pequeños con otro tipo de fuente y que tratar de que los títulos y el texto y el subtítulo, ahí hay 3 tipos de letras. Título, subtítulo y el texto. Con esas 3 son suficientes. Tan sencillamente como un solo tipo de fuente, el título lo colocamos en negrita, el subtítulo lo colocamos en negrita, pero en fuente más pequeña, y cuando queremos hacer otro resalte, vamos a colocar esa misma fuente, pero en cursiva. Entonces ya ahí tenemos una consonancia con la misma fuente de letras, pero con distinto tipo si es cursiva, si es negrita. Entonces hay que intentar buscar la armonía del texto. No hay que exagerar en la fuente. Con 3 tipos de fuente de letra es suficiente. El póster debe ser visible a 1,5 metros de distancia. Hay que, es importante que sea visible, que la persona que esté a 2 metros pueda, hay un póster y allá se lee que el póster es de tal tema. Me interesa, voy. Que se pueda, digamos, que sea visible. Hay que utilizar las imágenes, los gráficos, las figuritas a nuestro favor y no a nuestra contra. ¿Qué queremos decir con esto? Que las imágenes tienen que tener las proporciones adecuadas. No podemos colocar una imagen excesivamente larga y achatada a los lados porque entonces la imagen se deforma. Hay que respetar la resolución de la imagen, hay que buscar la mejor calidad de imagen posible para que al momento de la impresión del póster no se deforme y no se vea pixelada, porque ahí ya perdemos presencia con el póster. Hay que intentar que nuestros gráficos se entiendan, que la persona pueda leer la leyenda, el subtítulo, el título de la figura, que pueda leer el eje de las Y, el eje de las X, que pueda leer qué variable está en cada eje, para que pueda ubicarse y que juegue a nuestro favor esa imagen o ese gráfico. A lo mismo, el gráfico tenemos que utilizar con colores sobrios, colores que se puedan diferenciar entre sí para poder establecer una diferencia entre las variables que queremos mostrar.
tenemos que utilizar el espacio del póster. Mayormente los pósters se dividen en 3 partes. Tenemos el póster y lo dividimos en 3 partes. Parte izquierda, parte derecha y el centro. Entonces tenemos que fijarnos en que tenemos que dar un espacio para el título y recordar la seta del zorro, que el espectador va a hacer un escáner y tenemos que intentar llamar la atención. Entonces tenemos que usar el espacio correcto y para ello tenemos que tomar en cuenta no extendernos mucho ni en el resumen ni en la introducción. Concisos, directos y claros. Un póster es un resumen, es una síntesis de nuestra investigación. Y evidentemente colocar los agradecimientos, porque la ciencia se financia, la ciencia cuesta dinero y es importante colocar el patrocinio o la beca o la fundación que está financiando el proyecto de investigación y la institución a la que nosotros representamos, porque el póster no solamente nos representa a nosotros, el póster representa también a la institución en la que estamos. Hay que considerar también colocar muy bien nuestros datos, nombre, apellido, para ser contactados, porque quien quita y nosotros nos ofrezcan una beca, nos ofrezcan una oportunidad y que perdamos una oportunidad de oro por no colocar nuestro email legible, nuestro email bien. Por eso hay que comprobar muy bien antes de enviar el póster. Antes de imprimir, tenemos que corroborar que nuestros datos estén bien escritos y que nuestro email esté bien escrito. La exposición del póster, hay varios tiempos. Hay quienes las ponen en 3 minutos, hay otros que se extienden entre 7 y 8 minutos. Entre la sesión de preguntas, entre que cuando por ejemplo son las ferias de ciencias y un niño pregunta alguna cosa o una persona interesada pregunta, entonces en la sesión de preguntas y respuestas se puede extender a 7 8 minutos. Pero la exposición de un póster es corta, 3 5 minutos, está lista la exposición del póster. Hay que hacer la disertación con seguridad, dicción, que se nos entienda bien, porque recordemos que nos ven personas que tienen distintos acentos, que personas que vienen de otras provincias o personas que vienen de otros países, entonces tenemos que intentar que se nos entienda bien y intentar utilizar palabras que se nos entiendan. Usamos el lenguaje científico es universal, pero es importante manejar la dicción, el aplomo, el gesticular bien para que se nos entienda y adaptarnos a nuestro público. Si nosotros vemos que nuestro público, las personas, no manejan nuestro lenguaje porque hay personas que no son de nuestra rama, pues tenemos que adaptar en nuestra exposición, nuestra disertación, porque el público en los congresos es cambiante. Puede venir un grupito de niños, a como puede venir un grupo de personas que no se dediquen a lo que nos dedicamos, entonces hay que adaptar nuestra presentación. Esto es un ejemplo de un póster científico que es sobrio, que se entiende, que es un póster elegante. Es un póster científico que está, como ustedes pueden ver, el Research Poster. Vemos el nombre de la institución, el logo de la institución, el título. A un lado del diseño puede ir el nombre del equipo, de los integrantes. Los autores, está muy bien distribuido, está separado. Están los gráficos. Me gusta mucho este de la izquierda porque explican los datos, las tablas y los gráficos de torta. Y sintetiza muy bien lo que quieren explicar. Las conclusiones son muy cortas y fíjense que abajo con colocar incluso 2 referencias está completamente hecho. La simplicidad y la síntesis va muy bien de la mano con hacer un póster científico. El póster de crecimiento de las galaxias es un póster de astronomía. Vemos que está bien hecho. Está subdividido en 3 columnas, izquierda, de la del centro y la derecha. Explica una introducción, objetivos, resultados. Hay fotografías. Se le pone cara a quienes están detrás de la investigación. Y está colores sobrios. Fíjense de que el póster se maneja en una misma paleta de colores.
el negro con las letras son, si es negro, el fondo blanco, las letras del fondo blanco, letras negras, para que se pueda entender bien. Y fíjense que está en la misma paleta de colores, rojo, morado, y se mueve entre el rojo, morado y el negro. Entonces vemos que no son colores que agotan la visión, que no son chillones, son colores sobrios, elegantes y que permiten leer el título y permiten leer lo que los autores quieren decir. Entonces, esto es un claro ejemplo. Por ejemplo, aquí en este, no abusan mucho de los colores, utilizan para el título el naranja, el beige, en la parte del título es una foto que ellos tomaron y en la parte de abajo utilizan colores que se acercan un poco a la paleta, que es como el beige, el blanco y azul. O sea, que no son tan disonantes, no llaman mucho la atención. Ellos juegan con el naranja, porque el naranja es el color del logo de la institución a la que ellos pertenecen. Entonces también podemos jugar con eso. Si el logo de nuestra universidad, de nuestra institución es de color azul, pues intentemos hacer el título o el póster de colores asociados a nuestra institución para no complicarnos mucho la vida. Entonces, son ejemplos de póster sobrio, póster que se puede entender bien. Aquí vemos todas las plantillas de Canva. Fíjense que hay aproximadamente 20.000 plantillas para escoger. Entonces, hay 20.000 tipos de plantillas que podemos escoger para hacer un póster. Póster horizontal, póster vertical. Es una herramienta bastante sencilla de usar y está al alcance del público. Tiene una opción de pago, pero yo creo que con la opción gratuita nosotros podemos abarcarnos y defendernos muy bien. Adobe Express, que es otra herramienta. Aquí hay plantillas editables gratuitas y la verdad que es una buena opción. También podemos partir de cero, los que sepan de edición y de diseño gráfico, pueden partir de Adobe Illustrator y jugar, saber como saben, cómo tiene la idea de la estructura de su póster, lo parten en tres, y pueden, como tienen idea del diseño, ya pueden directamente partir de una plantilla en blanco, pero los que no, pues pueden acudir a Canva o Adobe Express, que hay unas plantillas editables buenísimas, con sugerencias de colores bastante adecuadas para lo que nosotros queramos utilizar. Aquí hay ejemplos de lo que nosotros no deberíamos hacer en un póster científico. Por ejemplo, en el póster que dice la importancia de la comunicación terapéutica en el paciente quirúrgico, vemos de que el póster, sí, utiliza blanco, no se complica la vida, blanco y rojo, pero el fondo del póster es una fotografía que se ve como una pared, como unos ladrillos. Entonces, para la foto no tiene nada que ver con lo que el póster quiere expresar, con la idea de la investigación. Entonces, es como, no, el fondo de la imagen de fondo que utilizaron para hacer el póster se roba toda la información, se la roba totalmente. O sea, no sé si es un póster de albañilería, arquitectura o es un póster de cirugía. Ya se pierde el interés. Entonces, los colores, ese rojo vino tinto, ese blanco, están bien, pero intenten no utilizar de fondo imágenes, porque la imagen le roba el protagonismo, el fondo, digamos, el fondo de pantalla, el fondo de imagen del póster. Le roba totalmente la personalidad del póster, el título, todo. El del medio, que dice cirugía oncoplástica en cáncer de mama, vale, está escueto, está sencillo. Ellos no se mataron mucho la vida, un fondo azul, letra blanca y listo. Pero ¿qué pasa? Que allí falta, ¿qué institución avala eso? ¿Dónde está la institución? ¿Qué hospital es? ¿Quiénes son los integrantes? ¿Quiénes hicieron el póster? ¿Quiénes son los integrantes del equipo de investigación? La introducción está corta, la introducción pues está bien porque es corta, los objetivos también, la metodología, pero no hay referencias, no hay agradecimientos, no hay ni correos, ni el nombre, no, un fantasma, no sé quién lo hizo, el póster nadie sabe quién lo hizo, entonces es muy escueto. Entonces esto tampoco
Puede ser porque, aparte que no se pudo haber aprovechado un poco más el póster, y más para este tipo de temas que hay bastantes gráficos, bastantes imágenes. Podemos hacer uso, por ejemplo, de la microscopía electrónica, donde se pueden ver células cancerosas. Se ha desaprovechado totalmente el póster. Este último, abordaje en la consulta hospitalaria, traumatología de un caso clínico de fractura subcapital de cadera. Wow, el color rojo, verde, no. Ya perdí, no sé qué dice aquí, no sé, esto parece como peligro, no, totalmente, por ejemplo, esto, la imagen de abajo es una, sí, es una radiografía, pero no sé de qué hueso es, no, no explica nada, tampoco podemos soltar las imágenes allí y soltarlas allí y ya está. Y que el observador se busca la vida, que interprete cualquier cosa, no, tiene que tener un contexto, una explicación. Al igual que el tema, o sea, un fondo rojo y luego las letras blancas, o sea, casi que a uno le da un ataque epiléptico, porque no se puede leer totalmente bien. El tema está interesante, el título está muy bien, el título está corto, está conciso, pero no se puede, además utilizan el mismo tipo de letra, está bien utilizar el mismo tipo de letra, pero en distinto color, que hace imposible que se lea. Entonces, otro póster que pudo haberse aprovechado mejor, un tema bastante interesante, pero, y que tenía talento, que tenía petróleo donde sacar, pero se desaprovechó totalmente. Hay muchas imágenes médicas bonitas, podemos agarrarnos de recursos para nosotros poder hacer un buen póster. Ve que es importante escoger colores que pertenezcan a la misma paleta. Si vas a usar un verde, puedes utilizar, por ejemplo, si no quieres arriesgarte, utilizar un verde, digamos, un poco más, tonos más pasteles o tonos que no sean tan chillones, sino tonos que sean sobrios, tonos que no agoten la vista. Entonces, es un poco, estos son los ejemplos. Esto es lo que ustedes nunca deben hacer en un póster. Si ustedes quieren hacer un buen póster que llame la atención, no lo hagan. No lo hagan porque no es, y el tema a veces, y todos estos temas son temas interesantes, son buenos temas, son temas que llaman la atención, pero son totalmente desaprovechados por el diseño, como está distribuido el póster, los colores, sobre todo que usaron. Entonces ya es un tema de forma y de color. Entonces, si se hubiese redistribuido mejor, creo que hubiese sido la bomba, porque son temas bastante interesantes. Los temas médicos son bastante interesantes. Recordemos que la simplicidad es lo más importante. A veces lo más simple es lo más elegante. Recordemos que lo básico, si nosotros no sabemos dónde empezar, lo básico, el título, el nombre, el de nuestros colegas, el email de la institución, todos los datos de nuestra institución, a lo que pertenecemos, lo colocamos en 3 partes, partimos bueno, en realidad 4 partes, primera parte, segunda, tercera y cuarta parte. Título, introducción con materiales y métodos, los resultados, conclusión y los agradecimientos. Ve que aquí se sintetiza todo lo que se quiere sintetizar de una manera sencilla, limpia y sin usar tantos colores estridentes. Entonces, menos a veces es más. No hay que intentar recargar con detalles, recordemos que nosotros en nuestro póster no tenemos mucho tiempo, y el tiempo que nosotros vamos a exponer tenemos que intentar que se gane, el corto tiempo de exposición que tenemos, que eso lo gane el espectador observando nuestro póster. Hay que sintetizar las ideas que expliquen la esencia de lo que nosotros investigamos. No usar más de 3 colores en un póster porque puede causar fatiga ocular, fatiga visual. Hay que tener en cuenta que el tamaño de letra está entre los 18 y 20 puntos. De todas formas, siempre el comité organizador, cuando nosotros mandamos, ellos siempre nos recomiendan, utilicen este tipo de letra con tantos puntos, y ellos siempre mandan las dimensiones del póster. Para los subtítulos, unos puntitos más, para el texto, unos puntitos menos, para el texto en sí, pero hay que reducir de una manera que se pueda leer
pero que no sea tan exagerado que no quepa nada en el póster. Entonces hay que utilizar las proporciones. Hay que nosotros podemos en un borrador, papel y lápiz, hacer un, bueno, para no salirme del esquema, aquí en este cuadro hago la introducción, aquí intentar sintetizar y que se vea que hay una cohesión y un trabajo en equipo, discutir qué colores utilizamos, qué resultados colocamos, cómo hacemos los gráficos. Entonces es importante que no sea tan recargado y que se vea la esencia de nuestro trabajo. Importante, hay que enviarlo en formato PDF. ¿Por qué en PDF? Porque así el archivo no se distorsiona, no sucede lo que sucede muchas veces con PowerPoint o con Word, que suele pasar. Hay personas que mandan el póster en Word o en PowerPoint y resulta que la persona que recibe el archivo resulta que tiene otra versión, otra actualización del programa y cuando lo va a abrir, ¡pum! El título salió a la conchinchina, el resumen o la imagen salió hacia la izquierda y ¿esto qué es? Y se deformó totalmente la información. Entonces, terminaste de hacer el diseño, transformarlo siempre a PDF o en un formato imagen de alta resolución, pero siempre formato PDF, PDF para impresión, siempre, para evitar que, así como nosotros lo estamos viendo el diseño, también el comité evaluador lo vea tal cual como nosotros lo hemos hecho y así evitar experiencias desagradables. Esto pues es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por aguantarme la lata. Y bueno, espero que les haya gustado esta disertación acerca de cómo elaborar un postre. Bueno, Cristela, muchas gracias. Muy buenos tips los que has venido diciendo. Acá solamente en el chat hemos puesto algunos comentarios, como por ejemplo, ¿no? Primero que recuerden que son varios los pósters que se van a exhibir y por tanto, tanto el jurado como los mismos asistentes no tienen tiempo para leer todos los pósters. Entonces hay que ser siempre, como tú mencionabas, concisos. De ahí que también dan premios por categorías y esos premios que te pueden dar los puedes colocar en premios o reconocimientos en tu CV. Entonces son muy importantes. Los premios pueden variar dependiendo del financiamiento que tenga el Congreso. Por ejemplo, en algunos te daban micropipetas, cosas así, bien bonitas, pero otros solamente te daban una constancia. Chicos, esa constancia es muy importante para ustedes, ¿ok? Acá hay una pregunta de INSI que dice, ¿qué colores recomiendas para los pósters? Quizás esa paletita que mencionaste, si la puedes volver a repetir. Sí. Ah, ah, ¿Cómo no? La coloco por aquí. La paleta de colores de Adobe. Lo pueden encontrar en la página oficial de Adobe, la Adobe Cloud o Adobe Express, ¿vale? Es esta paleta. Entonces, por ejemplo, lo que vimos en el ejemplo anterior, rojo Ujú. con verde, jamás. Son colores chillones y te agotan, ya perdiste la noción del tiempo, el espacio y de todo. Entonces, por ejemplo, un naranja con un amarillo, sí, porque son colores complementarios. Son Ya, colores totalmente complementarios. Por ejemplo, por ejemplo, cáncer de mama, rojo y rosado. Es una combinación bastante aceptable, pero también el tono de rojo importa. sí, Entonces, asociado o el color lila claro con el rosado, por ejemplo. Entonces también tenemos que pensar en los colores qué vamos a hablar. O sea, que cuando la persona que lee el póster diga, cáncer de mama, rosado, siempre se asocia. O sea, los colores tienen una asociación con ciertos temas. claro. Entonces hay que buscar también, es importante. O si estás dudoso de qué color utilizar, ve el logo de tu universidad o de tu institución. ¿Cuál es el color predominante? Mayormente las instituciones tienen color azul predominante o el verde. Y a partir de ahí tú dices, bueno, voy a jugar con los colores de mi institución a mi favor. Exacto, sí. Como lo hizo uno de los pósters que me mostrabas. De ahí, chicos, recuerden que se ha compartido por el chat un link para que ustedes completen el formulario, ¿ok? Para que reciban su certificación. El certificado es gratuito. Celebrando los 9 años de fundación del IGBM. Bien. Luego también otros comentarios, ¿no? Los congresos sirven para hacer networking
Así que tienes que hacer un póster que pueda resaltar, porque te va a servir para que te puedan contactar, tal como lo mencionó Cristela. Mm. Sí, También mayormente es los muy, congresos. sí. Luego, que es muy importante leer las indicaciones del Congreso sobre dimensiones, ¿no? Porque puede hacer que, primero, para que puedan entrar en el espacio. A veces te dan solamente un espacio en el cual tiene que entrar tu póster, no lo vas a hacer al revés, ¿no? En lugar de horizontal, de vertical, lo haces horizontal y no va a entrar. O sobre todo si es, por ejemplo, un e-póster o un póster digital, también tener bastante cuidado con las indicaciones, porque eh, yo he visto, por ejemplo, que lo hacen demasiado grande, no siguen las indicaciones y entonces hay partes que se pierden. Cuando alguien quiere leer, lo lee todo, las palabras cortadas. Entonces también bastante cuidado con eso. Y como mencionaban, no, poco texto, ya para hacer atractivo el póster. Otra cosa también es que muchas veces si es que este póster ustedes ya tienen publicado un artículo, porque a veces sucede eso, que tú presentaste el póster hasta que te lo acepten, hasta que sea el congreso, pasa un montón de tiempo y tú ya has presentado el artículo y te lo aceptaron. Ujú. Entonces lo que yo he visto es que algunos colocan un QR. Un QR en la Ajá, y esquinita del póster y la exacto, persona que esté interesada en saber más le da el QR. exacto, sí. De ahí, Eh, y es muy importante las imágenes. Si lo que son los pósters digitales, si se utiliza una imagen que está muy pixelada, no tiene la resolución adecuada, no es de buena calidad, va a restarle puntos al póster. No le va a la imagen es muy importante en los pósters, sí, porque digamos que le da ese caché, ese toque extra. es lo que llama la atención. El texto, Mm. recién tú cuando llegas al póster recién lo vas a leer, pero lo primero que llama la atención es esa imagen. Justamente hay una pregunta que dice, buenas, ¿pueden recomendar páginas donde se pueda diseñar los gráficos para la parte metodológica? Porque en ocasiones pueden considerarse plagio las imágenes. BioRender, por ejemplo, pueden utilizar. BioRender, BioRender permite, bueno, las cuentas gratuitas les permite tener una colección de varias figuritas, sino también es pago, donde, vamos, tú puedes hacer múltiples diseños y la verdad que ayuda un montón BioRender. También, por ejemplo, hay personas que tienen conocimiento de diseño gráfico, Adobe Illustrator. Ujú, Hay personas que diseñan el bacteriófago, lo dibujan con Adobe o con lo CorelDRAW, vectorizan, claro. lo vectorizan y Sí. se les da muy bien. Entonces, el que sepa eso, tiene todo ganado, porque la verdad que son herramientas ya más finas, más premium, Sí. que ya la persona que sepa dibujar, pues lo hace muy bien. Y si no, BioRender justamente está enfocado en imágenes de la parte biológica, todo lo que sea bioingeniería, biotecnología, todo lo bio, todas las biociencias, ustedes van a poder encontrar ahí imágenes ya prediseñadas. Lo único que sí tienen que hacer siempre, o lo que usualmente se hace, es citar, ¿no? Imágenes tomadas de y la página web. De ahí, a ver, otras preguntitas. Mm, Te felicitan por tu ponencia, Mari Carmen. Mm, Vale, muchas gracias. Aquí dice las imágenes usadas en el póster, tienen que ser las que se encuentran en el paper, sí o sí. Usualmente sí, porque después si la persona va a consultar el paper original, va a decir, ay, pero ¿por qué no coincide la imagen que viene el póster con esto? Entonces tiene que haber alguna referencia, no todas las imágenes, pero sí la más que ustedes consideren, la más importante o la que más sea representativa. Esta imagen en el paper fue la que viene en el póster. Entonces ya a partir de ahí el lector va a entender un poco mejor una versión extendida del póster, porque el paper es la versión extendida del póster. Y entonces también lo que tienen que tener en cuenta es que dependiendo del Congreso, ¿no? Por ejemplo, si el Congreso se presenta en inglés, todo tiene que estar en inglés. Ujú. Si el Congreso se presenta en español y ustedes han publicado esa imagen en inglés, ustedes tienen el original porque es su paper. Traduzcan al español Hay que para que todo el traducirlo. paper, todo sea en español. Eso sí. Acá hay otra pregunta de Melanie que dice, ¿puede haber imágenes como decoración relacionadas a la temática o esta decoración llega a quitar el profesionalismo?
Depende, por ejemplo, si hay una exposición, por ejemplo, hay eventos, por ejemplo, hay universidades que celebran ferias de ciencia o encuentros con la ciencia. Mayormente allí van profesores de la secundaria, bachillerato, llevan a sus alumnos y de la escuela primaria también llevan a sus alumnos, llevan ahí a la Facultad de Ciencias o al Instituto de Ciencias a ver la feria de ciencias y a preguntar. Entonces, allí sí estila un poco colocar algo relacionado. Por ejemplo, voy a exponer, por ejemplo, extracción básica de ADN. Pongo una figurita en una esquina del póster, la molécula de ADN, por ejemplo. No le quita profesionalismo porque lo que pasa es que estoy haciendo una divulgación y estoy tratando con un público que no es científico, son un público escolar. Entonces hay que tener en cuenta también para qué público lo voy a hacer. Ahora, si voy a ir a un congreso de medicina, un congreso de biología, de citogenética, allí hay que ser un poco más riguroso, hay que ser un poco más sobrio, más serio. Pero si vamos a exponer a jóvenes, sobre todo a un público juvenil, un público que está interesado, podemos hacer ese recurso de alguna figurita relacionada con lo que estamos exponiendo. Sí. Luego Juan pregunta, ¿qué recomiendas para que un póster acerca, acerca de evaluación bibliográfica de un tema pueda llamar más la atención? Ah, claro, es que hay póster donde se realizan experimentos propios y por tanto tienes gráficos propios, mientras que hay pósters en los cuales solamente es una revisión de la bibliografía. Y como es justamente eso, quizás no puedas tener tantos gráficos. Se pueden resumir, ¿verdad? Los gráficos, los resultados en gráficos. Se puede, de hecho, cuando haces una revisión bibliográfica, ahí te metes con algo más llamativo, como es el metaanálisis. Cuando tú haces una revisión bibliográfica, mayormente ya caes en la metaanálisis. Entonces, a partir de ahí ya tú tienes que meterte ya con estadísticas, con índice de heterogeneidad. Entonces, cuando tú haces una revisión y quieres datos y quieres un gráfico, tú tienes que consultar más de los ciento y pico de paper que consultaste, entonces, y tú automáticamente buscas paper relacionado que en la Web of Science o en los filtros de Google Scholar o en la Web of Science o en el NCBI, busca, por ejemplo, metaanálisis, revisión bibliográfica, review y artículo, porque allí te va a incluir artículos que tengan datos. Entonces, ahí tú vas a jugar con los datos de otros investigadores. Entonces, tú vas a agarrar, por ejemplo, los datos que obtuvieron 10 investigadores. Entonces, tú los agarras, los ordenas, los limpias, los procesas y tú dices, bueno, ahora voy a hacer un análisis de heterogeneidad, por ejemplo, y quiero analizar qué correlación hay entre las variables del estudio de fulanito de tal y menganito de tal. Entonces, allí tú tienes una buena base, entonces con ciertos programas estadísticos, ellos te dan las gráficas y ahí tú puedes sacar conclusiones interesantes. Entonces tú dices, entonces allí tú puedes jugar muy bien puedes obtener gráficos mediante los Bien, resultados obtenidos, puedes comparar resultados de muchos investigadores. claro. Entonces, una cosa sería, ¿no? La revisión bibliográfica y la otra, lo que se puede hacer con la revisión bibliográfica a un análisis un poco más estadístico, que es lo Sí. que mencionaba Cristela, que es lo de metaanálisis. Pero si, por ejemplo, en tu caso solamente, Juan, es evaluación bibliográfica, en lugar de colocar, ¿no? No sé, se revisaron artículos científicos del tema tal, de tal año a tal año, ya lo que puedes hacer es hacer un gráfico de cuánto, o sea, cuántos artículos publicados de ese tema ¿Cuántos hay se en han el año publicado? 2010, en el 2020, para que de todas formas no sea pura letra, sino que se pueda observar esos gráficos. Eso es lo Y que también también, puedes hacer. uno puede hacer una tabla, por ejemplo, Ujú. fulanito, autor, año de publicación y hallazgo, autor, fulanito de tal, año 2013, premio Nobel por encontrar el sistema de regulación, ta, ta. Entonces eso también ayuda un montón. Hace una especie de Ya. resumen con lo más resaltante
los aspectos más resaltantes que se han innovado con respecto al tema que está buscando la revisión. revisando. Ujú. De ahí Dominique pregunta, tengo una consulta para los agradecimientos. ¿Se debe colocar solo el nombre o también hay que colocar el correo o la institución a la que pertenece? Si vas a hacer los agradecimientos mayormente, cuando ustedes leen los papers van agradeciendo a todo el equipo, no tenemos conflicto de interés, o aparece una nota a pie de página que dice, este artículo ha sido financiado por la fundación fulanita, entonces hay que colocar el nombre de la fundación y la página web de la fundación, con una fundación bastante conocida. Mayormente Claro. se utiliza el nombre de la fundación. Y a veces también estas fundaciones o instituciones que te financian te dan un número, ¿no? Por decir el número de proyecto o el Número de número de proyecto, se financiamiento. coloca. Se coloca Ese es el lo que número de... usualmente. Ujú. Luego, bueno, te felicitan, INSI. Wow. Lorena dice, en un congreso hay muchas charlas y conferencias, sí, a la vez. Ay, sí, eso es, sí, a la que uno está en su póster exponiendo. ¿Qué recomendaría? Ah, claro, lo que pasa es que a veces eh, yo creo que ahí la recomendación sería para los que organizan el congreso. Ella te dice, yo estoy en mi post, estoy actualmente exponiendo mi póster, pero a la par hay conferencias abiertas. ¿Qué le recomendarías para poder aprovechar ambos? Mayormente el comité organizador del evento coloca, digamos, los anfitriones o ciertas personas que son los que le dan, te entran, te dan la bienvenida, te dan el bolígrafo, que se te dan tu carnet con tu nombre, con el nombre del congreso y te dan un recuerdito. Pues esas personas son las encargadas de ubicar mayormente los que diseñan el espacio, los que el comité organizador le dan el espacio, lo alquilan el espacio. Ellos tienen que ver dónde ubican a los expositores de los postres científicos, dónde van a ir los stands, cómo van a ir distribuidos los stands. Ellos asignan, tú vas a ir en el stand 1F. Entonces, ese va a ser tu stand. Y los que van a, porque yo fui a un congreso donde yo exponía en postre científico, casualmente, pero habían otros exponentes que exponían a puerta cerrada, en salones, en aularios o en un aula particular. Entonces, ya sea esa puerta cerrada y lo que hay un horario, hay un cronograma. Entonces, mayormente en todo el día está abierto a todo público y a toda hora la exposición de deporte científico, pero las conferencias y las clases magistrales tienen un horario, tienen una hora para hacerlo. Entonces, mayormente para tú aprovechar, si quieres aprovechar ambas cosas, pues si tú estás trabajando en equipo, se turnan. Tú expones los primeros 15 minutos, después si tú quieres ir a la charla de un profe que a ti te interesa un tema, pues tú vas, aprovechas y después regresas y mientras dejas a tu compañero a que expongan y que maneje el tema, porque para eso se supone que el proceso científico no lo hace una persona, lo hace un equipo de varios. Claro. Entonces, si trabajan en equipo, todos tienen que manejar los resultados, todos tienen que saber a qué conclusión llegaron, todos tienen que haber participado en la recolección de datos. Entonces, por eso es que es importante también para que todos aprovechen el congreso, eso, que se turnen. Bueno, la primera hora expongo yo, la segunda hora expones tú, o sea, se van turnando. En su efecto, hay un cronograma, por ejemplo, hay grupos que, ay, me interesa ir a esta charla, dejo el stand desierto y me voy a mi charla, pues cuando termine la charla a la que yo voy a asistir a la conferencia, regreso y sigo exponiendo mi póster, porque el póster es, digamos, mayormente en los congresos son vía libre, se ponen a toda hora. Sí. Igual también ustedes como alumnos van a ser organizadores en algún momento de congresos. Lo que pueden hacer también es que organizarlos un poquito mejor, ¿no? De que un día, por ejemplo, todos van a hablar sobre biología, pero un día que sea de plantas, el otro día que sea solamente de microorganismos. Y lo que se puede hacer es que, y he visto en varios congresos, que hay como que la hora de almuerzo, usualmente son 2 horas de almuerzo en donde se exponen pósters, pero Ujú. seleccionados, por decir del 1 al 10
el lunes o todos los de plantas el lunes. El martes todos los de microbiología y así. Los van separando por áreas. Entonces tú ya sabes que en ese momento, a esa hora del almuerzo, por ejemplo, van a ir a evaluarte. Y luego del almuerzo recién empiezan otra vez las charlas. Hay gente que va a ver los pósters y va a leer, pero ya no es necesario que tú estés ahí. Entonces, Mm, eso también depende del congreso. Luego acá también sí. preguntan, eh, dice, buenas tardes, ¿el presentar un póster en algún congreso limita luego la publicación del trabajo de investigación? Mm, repiten la pregunta, a ver. Ya. ¿El presentar un póster en algún congreso limita la publicación del trabajo de investigación? No necesariamente, no necesariamente porque hay veces que los eventos no coinciden, a veces tú estás con la investigación, pero te falta, estás bastante avanzado, bastante avanzada, pero no has terminado, pero ya con lo que tú tienes puedes presentar algo. Entonces puedes hacer el póster y tú puedes aclarar y decir, estamos en fase de recolección de datos, pero con los datos que tenemos buenas prospecciones. Entonces sí, sí se puede hacer y de hecho cuando esté publicado, por ejemplo, cuando ya se tenga el artículo, pues a las personas que nos dejen el contacto o al comité, porque el comité organizador del evento, del congreso, tiene el contacto de difusión de todos los asistentes, pues le hacemos llegar a ellos el artículo y ellos se encargan también de distribuirlo, de compartirlo. Sí, realmente no te limita el que publiques en el póster, porque usualmente tampoco publicas todo lo que. Recuerda, como mencionó Cristela, el póster es perdón, el paper es una versión ampliada de lo que es el póster. Entonces, en lo que sí pueden tener ustedes un poquito de problemas vendría a ser en la parte de propiedad intelectual, si es que ustedes están trabajando, o sea, para un bioemprendimiento, ¿no? Si que ustedes quieren patentar, por ejemplo. Ahí sí pueden tener ustedes problemas, por lo tanto tienen que tratar de no colocar toda la información. Por ejemplo, algunos no colocan la especie con la que están trabajando, pero sí algunos resultados y lo más importante, pero no toda la información porque están justamente en vías de ser patentado, por ejemplo. Pero en cuanto a la publicación, no, además acuérdense, ustedes usualmente al momento de hacer su paper, no van a colocar el mismo abstract que han colocado en el póster, ¿no? Tendrían que parafrasearlo o colocar otras palabras. Por A o por B siempre se hace eso. Sí, usualmente sí, porque para evitar copyright o conflicto de intereses, conflicto de temas de licencia. Sí. Aquí dice, bueno, a Lilian, muchas gracias Lilian por compartir el formulario. De ahí, bien, ya no hay más, ya, no hay más preguntas. Bien, Cristela, muchas gracias. Excelente tu ponencia, sobre todo que comenzaste hablando de lo que es investigación, ¿no? Que es justamente lo principal. Y muchas de las cosas que mencionaste quizás se ve en metodología de investigación y lamentablemente en muchos de las carreras de pregrado acá en Perú no se ve eso. Así que es muy importante. Lo ven generalmente en posgrado. Así que está genial. Bien, muchas gracias Mm, chicos, muchas gracias Cristela. gracias. Recuerden, recuerden completar el formulario, vamos a estar, no sé cuántos serán. Si son dependiendo del número, nos podemos demorar un poquito en mandarles el certificado. Recuerden que el certificado se manda a sus correos. Recuerden el correo que están colocando, porque a veces no reciben el certificado porque colocaron otro correo. Ya chicos. Y cuando ya enviemos el certificado, también lo vamos a estar colocando dentro de los grupos de WhatsApp, así como la grabación de esta masterclass y el resumen IA, ¿ok? Mañana hay también otra masterclass con certificación gratuita que se titula El camino para hacer ciencia, ¿no? Que desde la experiencia de Odalis. ¿Ok? Así que ustedes que están recién comenzando, que quieren ser científicos, les recomiendo también unirse a esa masterclass. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.
Buenas noches, Cristela. Sé que ahorita es muy tarde por allá. Buenas noches. Bueno, un placer, la verdad, y disculpa por lo del otro día, pero muchas gracias por la oportunidad, un placer y bueno, aquí siempre estaremos. Sí, el correo de Cristela, si ustedes se dan cuenta, está arribita de la diapositiva. Las diapositivas también las vamos a compartir, ¿verdad, Cristela? ¿Las Sí, podemos sí, compartir? Ya las sí, compartimos por por los supuesto. grupos también, ¿ok? Para que tengan también el contacto de ella. Ok, muchas gracias. Gracias. Mañana la masterclass es a las 6 de la tarde. ¿Ok? Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias.